Mateo 5, del 13 al 16. Dice así Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, el título, como ya podéis imaginar, en esta mañana se titula La sal y la luz de la tierra. ¿Por qué Jesús identifica o compara a sus discípulos con la sal y la luz? Vamos a analizar cuál es el poder y las características de la sal y de la luz. Hablando de la sal, químicamente la sal es el cloruro sódico. Es algo que todos conocemos. Cuando cocinamos, ponemos sal en los alimentos para darle sabor. Por lo tanto, es algo que sirve para dar sabor a los alimentos y también para conservarlos. Si os fijáis, los alimentos se conservan cuando están también en sal, no se corrompen, tienen ese poder. Por lo tanto, sirve para salar alimentos y conservarlos. Antiguamente se daba mucho valor a la sal, hoy día no. Hoy tenemos la sal en casa, vamos a comprar sal, la tenemos al alcance de la mano y no hay ningún problema. Pero antiguamente la sal se pagaba muy cara y tenía un gran valor, porque no era fácil encontrar y tener sal. Se pagaba un buen precio por ella. Por ejemplo, todos sabemos en las costas del Mar Muerto había también mucha sal, y el Mar Muerto precisamente se llama así. ¿Por qué? Porque ahí está cubierto de sal. La sal tiene un peso y una densidad mayor que la del agua, y por eso si alguien se baña en el Mar Muerto no se hunde, flota. Y el Mar Muerto está así. Esa sal que está ahí preserva, no corrompe, conserva y evita, evidentemente, que si uno se baña no se hunde. Tiene ese peso específico de que el cuerpo no se hunda. Según dicen las leyendas, según dicen, no sé si es la verdad, ahí estaba Sodoma y Gomorra. No sé si es verdad, ¿no? Quizás un poco una leyenda. Y el Mar Muerto, precisamente, está ahí por esa cantidad de sal que tiene, ¿no? Y los científicos han visto que tiene esa cualidad de que si un cuerpo se sumerge, pues no se hunde. Bueno, pero la sal también tenía otro simbolismo que en el Antiguo Testamento también se utilizaba. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la ley ordenaba poner sal en todas las ofrendas. Si vamos a Levítico, en el capítulo 2, versículo 13, dice así: Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿Y por qué? Porque esa sal simboliza lo puro, lo no corruptible, lo que da sabor, lo que se mantiene. Y por eso el Señor decía eso, que las ofrendas de cereales, para que no se corrompa también, ofrece sal. Con sal ofrecerás en tus ofrendas. Por lo tanto, vemos que ya en el Antiguo Testamento era un instrumento de conservación de los alimentos. También las tierras impregnadas de sal quedaban estériles, sin cultivar. Vamos a Job, en el capítulo 39, versículos 5 y 6. Dice así: ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz? Al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada. Y en 6.5, quizás un poco más para atrás, hablando del asno montés, dice: ¿acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba, o muge el buey junto a su forraje?
¿Qué era el asno montés? El asno montés era, hermanos, un animal que no se podía domesticar. Era un animal un tanto salvaje. ¿Y por qué dice esto en la versión del libro de Job? Y quien soltó las ataduras del asno veloz, al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada. ¿Por qué? Porque si no se podía domesticar, ese animal estaba en el desierto. ¿Y qué hemos dicho que simboliza la sal? Un lugar estéril, un lugar donde no se puede cultivar. Y ese asno montés que no era domesticado ocupaba ese lugar. Era un lugar simbólico en el cual no se podía cultivar nada. Las ciudades condenadas a total destrucción también eran sembradas con sal, para que no hubiese nada más, ningún resto de fortificación. Hay un caso muy curioso en Jueces, capítulo 9, versículo 45. Dice lo siguiente: y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día. Capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Vemos pues que Abimelech destruyó la ciudad y la cubrió de sal. Abimelech fue rey de los filisteos. Introdujo a los hombres, o indujo a los hombres de Siquén a que lo eligieran como rey. Él forzó a los de Siquén a que lo eligieran como rey. Dio muerte, según dice la Biblia histórica, a sus hermanos para conseguir ser rey. Fue realmente un rey que no usó de buenos métodos para ser coronado rey. Pero no acabó bien. Este rey murió a causa de una mujer en el sitio de Tebes. Si vamos a 2 de Samuel, veremos cómo este rey no acabó bien. 2 de Samuel 11:21. ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro de manera que murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces le dirás: también tu siervo Urías hitita ha muerto. Este Abimelech fue muerto evidentemente por una mujer. Él era muy orgulloso, había ganado muchas batallas, pero murió de una forma en aquella época ignominiosa. Una mujer le lanzó una gran piedra y murió. Y murió en el sitio de Tebes, la ciudad que quería conquistar. Pero lo importante de estos versículos es que cuando una ciudad era arrasada, era destruida, si se untaba o se llenaba de sal, eso significaba que ahí prácticamente ya estaba totalmente destruida y corrompida. Por lo tanto, la sal también se utilizaba en las ciudades que eran destruidas, se sembraba con sal. También, como todos sabéis, la mujer de Lot fue convertida en sal. Cuando huyó de Sodoma y Gomorra, y al mirar hacia atrás se convirtió en una figura de sal. Jesús habla de las propiedades de la sal comparándola con la vida espiritual de sus discípulos. Es lo que hemos leído: vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal que da sabor, se sazona, se conserva, da fruto. La sal que da sabor a los alimentos es el símbolo de los hijos de Dios cuya vida y testimonio deben ser llenos ¿de qué? De sabor, de buenas obras. Por eso Jesús les dice que son la sal de la tierra, porque deben dar siempre testimonio de lo que son en un mundo insípido y estéril, en un mundo que evidentemente no conoce a Dios, en un mundo que no respeta ni tiene el conocimiento de Dios. Como dice Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? Tened sal en vosotros
y estad en paz los unos con los otros. Si la sal no da sabor, si la sal no preserva, si la sal no hace la función que tiene que hacer, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa sal? ¿Qué dice Jesús? Será insípida, no servirá para nada, habrá que tirarla. Si los cristianos no hacen buenas obras, si los cristianos no son diferentes, si no nos ven realmente como somos, ¿dónde está nuestra sal? ¿En qué nos distinguimos de los demás? Somos iguales. No somos la sal de este mundo. No sazonamos, no damos sabor, no damos buenas obras. Por lo tanto, es una sal que no sirve para nada. Hay que tirarla, hay que desecharla. La palabra nuestra debe de estar siempre sazonada con sal. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como sal o con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y ahí muchas veces, hermanos, podemos fallar. Y yo a veces he fallado. Quizás cuando hablamos con alguien y deseamos que acepte el Evangelio, deseamos que comprenda ciertas cosas que están claras, o no somos pacientes, o nos ponemos nerviosos, o decimos una palabra quizás que no corresponda. ¿Estamos actuando con sal? ¿Somos pacientes o no? ¿Hablamos mal? ¿Nos quejamos? Eso es lo que dice Pablo, que nuestras palabras sean sazonadas con sal en vuestras conversaciones, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Si sabemos cómo responder a cada persona y tenemos una actitud adecuada, estamos dando testimonio de nuestra fe. Somos la sal de la tierra. En efecto, no hay nada más llano, sin sabor, que los cristianos que no dan influencia, sin ejemplo, que son vacíos, sin nada que aportar en sus vidas. Ahí no hay sal, no hay fruto. Son cristianos totalmente inútiles. Como dice Jesús, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Sabéis lo que significa eso? Pisoteada por los hombres. Que somos totalmente ignorados y desechados. Que no hemos dado el ejemplo adecuado. Que no tenemos ese fruto. Por eso Jesús lo dice muy claro. Y ser pisoteados por los hombres significa, evidentemente, ser abandonados por el Señor. Si no damos el fruto adecuado. Si no somos la sal de la tierra. Así como la sal detiene la corrupción, los cristianos deben ser un freno en la corrupción que hay en el mundo. Si la sal provoca la sed, los cristianos deberían provocar la sal o la sed de conocer a Dios. En todo momento, hermanos, hemos de procurar ser esa sal de la tierra, dar ese sabor, saber que somos diferentes. Y para no ser desechados, para no ser apartados, sobre todo por Cristo, ¿no? Como dice que la sal que no sirve es desechada, es dejada. No sirve absolutamente para nada. Bien, esto es la sal. Ahora vamos a ver la luz. ¿Qué es la luz? Bueno, en física, echando un vistazo en Internet, se dice que es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Está formada por partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones. Eso es lo que dice la química. Eso es la luz que todos vemos. Aquí tenemos luz. Y cuando la luz de alguna manera se descubrió, fue un gran invento para la humanidad.
La humanidad y la luz simboliza lo que es claro, lo que se ve, lo que es de día. Como todos sabéis, la luz circula a 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad realmente impresionante. Es la unidad con la cual se mide el universo. Todos lo sabéis. Un astro, un satélite, un cometa está a 5 años luz de la Tierra. 20 años luz. ¿Sabéis lo que significa eso? Si la luz corre a 300.000 kilómetros por segundo, 1, 2, ya ha recorrido esa distancia la luz. Imaginaos cuando alguien dice, un planeta, un satélite, un cometa está a 20 años luz. Es una distancia inmensa, una distancia que ni siquiera podemos imaginar. Y los científicos es la unidad que ellos tienen para medir el universo. La luz, la velocidad de la luz. ¿Pero qué significa a nivel espiritual? La luz. Es lo que me he leído en el versículo 14, ¿no?, de Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Es lógico. Si nosotros encendemos una luz, o antiguamente poníamos un candelabro o ponían unas velas y las ponen debajo, ¿para qué sirve? ¿Cómo va a alumbrar? Hay que ponerla encima para que dé luz. Tiene un sentido moral. La palabra de Dios es una luz en medio del mundo, que hay oscuridad y pecado. Aquí tenemos una frase que todos sabemos y hemos leído. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso significa luz. La palabra de Dios es lumbrera y alumbra el camino del creyente. Así como la luz natural da vigor y salud al cuerpo, así la luz de Dios da gozo y fortaleza al alma. Y es cierto. A nivel naturista hay una filosofía sobre la luz, con la cual evidentemente pues es verdad y estoy de acuerdo, de que la luz, el sol, da vida a la piel. Tomar el sol, aparte de que potencia la vitamina D, va bien para las células del cuerpo, la luz. Es bueno tomar un poco de sol. Hoy día como está hay que llevar cuidado, pero lo que es luz alimenta el cuerpo, alimenta la piel. También da claridad, porque ¿cuál es la luz de Dios? ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 y 7? Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan dice muy claramente que Dios es luz. Y sabemos que en la oscuridad, ¿qué hay? No hay nada bueno. Hay gente que comete actos delictivos y los hace quizá en plena luz. Pero también cuando uno quiere hacer algo que no se descubra, algo que sea oculto, ¿cómo lo hace? De noche, cuando no hay tanta luz. Pero Juan nos dice que Dios es luz. Jesús vino a la tierra como la verdadera luz que alumbra a los hombres. Y él lo dijo en el Evangelio de Juan, precisamente, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El versículo 9 y el versículo 8 y 9. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. El 9. Existía la luz verdadera,
que al venir al mundo alumbra todo hombre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que los hombres amaban más las tinieblas que la luz. El hombre, y eso es una cuestión filosófica y antropológica que siempre los grandes filósofos y pensadores han pensado, de que el hombre es un hombre dual, de que en él está la capacidad del bien y del mal, de que no siempre está el bien en nosotros, sino que también tenemos la capacidad y el mal que hay en nosotros. Y es verdad, el ser humano tiene esta cualidad. Hay una novela de un tal Neil Stephenson, el doctor Jones y Mr. Hyde, si lo habéis leído conocéis, que ese es un científico que hace un experimento. Se toma una poción porque él cree en esa cualidad, en esa dualidad del ser humano que hace el bien y hace el mal. Se toma una poción para experimentar consigo mismo y se convierte en otro ser, en el doctor Hick. ¿Y qué hace ese hombre? Hace todo lo mal. Y cuando está en esa forma de hombre, en esa otra personalidad, él no sabe lo que está haciendo. Cuando se recupera y es él otra vez, no sabe lo que ha hecho. Y esa novela, escrita en el siglo XIX, tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Porque precisamente explica eso. Lo que hay en el ser humano, la dualidad, los dos seres que puede haber en nosotros, el bien y el mal. Y por eso los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y así sigue el mundo. Yo no veo mucho las noticias, pero da pena verlas. Me impresiona la guerra de Gaza con Israel. Me impresionan los niños que están muriendo inocentemente, la gente que muere. La guerra, el conflicto, la miseria, el dolor, que produce ¿qué? La maldad del ser humano. Los cristianos son la luz del Señor, o debemos ser la luz del Señor. Efesios capítulo 5, 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Andad como hijos de la luz, para dar testimonio ¿de qué? De las buenas obras. Ya no estamos en oscuridad, ya no estamos sin conocimiento, estamos en la luz del Señor. ¿Para qué? Para ser exhortados a caminar como hijos de la luz, para dar testimonio. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Qué es lo que hace un ladrón? ¿Qué es lo que hace uno que va a hacer el mal? La mayoría, pues, intentar hacerlo de noche, cuando el propietario, el dueño, está dormido o está descansando. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos luz. No vamos por ahí apagando la luz, para resplandecer como luces en el mundo. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Realmente, hermanos, resplandecemos como luminares en el mundo? ¿O somos como nuestra luz que se esconde debajo de un almud y no da luz? Bueno, cada uno creo que tiene que responderse a sí mismo. Pero el Señor lo dice muy claro, que seamos la sal y la luz de este mundo. Y ya, para concluir, los cristianos somos la luz del mundo a través de nuestras buenas obras, de nuestros actos, nuestro buen ejemplo, y somos exhortados a amarnos los unos a los otros. Porque a través del amor, evidentemente, podemos dar buenas obras
y ser la luz y la sal de la tierra entre nosotros y evidentemente con el mundo. Bien, que así sea, que el Señor nos bendiga y gracias por vuestra paciencia.